Cuando hablamos de la mujer más guapa del lugar, la mayoría de las culturas modernas tienen imágenes mentales muy concretas. Simetría facial, piel perfecta, ropa ajustada, poses calculadas, algún destello de cámara o una mirada ensayada frente al espejo. Pero intenta trasladar esa imagen a un paisaje donde no hay espejos, ni tiendas de ropa, ni luz natural durante meses, donde el viento puede arrancarte la respiración si no estás preparado, y donde maquillarse sería tan absurdo como pintarse los labios antes de salir a nadar en un huracán. Allí, en el Ártico, la belleza no es una cuestión de estética, es una cuestión de resistencia, de utilidad, de carácter. Imagina una comunidad donde el día dura apenas unas horas, o en ciertos momentos del año ni siquiera aparece, y el resto del tiempo estás envuelto en penumbra, frío y un silencio tan denso que puedes escuchar tu propia sangre moverse si estás quieto. En ese entorno, lo que se admira no es el brillo del cabello bajo la luz, sino la capacidad de mantener caliente a una familia entera en medio de una tormenta. No se celebra un cutis sin arrugas, sino unas manos curtidas por el trabajo, que saben exactamente cuánto apretar un hilo de tendón sin romperlo y cuánta grasa aplicar sobre una piel para hacerla impermeable. Allí, ser hermosa es saber hacer que un anorak sea tan resistente al viento que podrías atravesar una llanura helada sin sentir una sola corriente. Y no es que no haya aprecio por los rasgos, claro que lo hay, pero son los rasgos que nacen del hacer, no del mostrar. El rostro que ha sonreído sin perder la concentración mientras cose a oscuras. Los ojos que han sabido encontrar el camino a casa leyendo el reflejo de la luna en el hielo. La voz que ha sabido entonar una canción de cuna justo en el momento en que todo parecía perdido. Y con eso, calmar al grupo entero. Esa es la belleza que realmente importa en el Ártico. Para los Inuit, la belleza nunca fue un lujo. Fue una herramienta. Una mujer hermosa era aquella que aportaba algo esencial al grupo: comida, abrigo, guía, historia, calma. La admiración no se buscaba, se ganaba. Se manifestaba en gestos sencillos, pero cargados de significado. Una costura invisible que mantenía los pies secos. Una elección sabia de pieles que evitaba que alguien enfermara. Una mirada firme que indicaba que era hora de actuar, y todos obedecían, incluso sin palabras. El atractivo no era algo que te ponías encima, era algo que se notaba con el tiempo, con los inviernos superados, con los hijos criados, con las comidas preparadas para muchos, aunque tú tuvieras hambre. Esa forma de belleza, lejos de ser fría como el entorno, era profundamente cálida. La mujer admirada era la que lograba crear un espacio de vida en medio del hielo, que convertía un iglú en hogar, que sabía cuándo hablar y cuándo simplemente escuchar, que podía curar una herida con grasa de foca, hielo limpio y la presión exacta de sus dedos, que no necesitaba adornos porque llevaba la belleza en su hacer diario, en cada movimiento eficiente, en cada decisión precisa, en cada acto de generosidad silenciosa. Y lo más importante, esa belleza no era para otros, era para la vida. No se basaba en impresionar, se basaba en sostener, en saber, en resistir. Y cuando alguien decía que una mujer era hermosa, no era un cumplido superficial. Era un reconocimiento profundo, cargado de respeto. Significaba: ella puede con esto, y más. Y en un mundo donde el hielo puede quebrarse bajo tus pies sin aviso, eso vale más que cualquier halago pasajero. Porque allá, en un mundo donde cada aliento se congela antes de alejarse, la belleza no vive en lo superficial, vive en lo que las manos crean, en lo que el cuerpo resiste y en lo que la mente recuerda. Y si había algo que realmente hacía a una mujer guapa en la cultura inuit, no era un rostro, sino un resultado, lo que venía después de horas de trabajo silencioso, lo que sostenía el calor en mitad de una tormenta.
lo que mantenía viva la memoria de su gente. Y ahí, en ese espacio entre la necesidad y la destreza, empezaba la verdadera admiración. Una de las imágenes más poderosas en la vida tradicional inuit no es la de una modelo caminando entre luces, sino la de una mujer sentada junto al kulik, la lámpara de grasa de foca, agachada en silencio, cosiendo una parca con sus propias manos, bajo una luz tenue y titilante. No hay ruido, no hay prisa, no hay glamour, solo concentración, paciencia, técnica. Cada puntada atraviesa piel endurecida por el frío, tensada con tendones de caribú que ella misma preparó días atrás, después de separar la carne, secar el tejido, remojarlo, trenzarlo y guardarlo en tiras enrolladas como si fueran tesoros. Y lo son, porque entre los inuit, coser no era solo una tarea doméstica, era un arte vital, una habilidad que determinaba si un cazador volvería con los pies secos o con los dedos congelados, si un niño sobreviviría la noche sin enfermar o si el calor se escaparía por una costura mal cerrada. Una mujer que sabía coser era más que útil, era valorada, era admirada. Su habilidad no solo creaba ropa, creaba protección, abrigo, hogar. La belleza estaba en la precisión con que cortaba la piel, en la simetría de las mangas, en el modo en que unía las capas de piel exterior e interior para que la humedad se alejara del cuerpo. Pero no era solo costura, era inteligencia práctica aplicada al extremo. Las mujeres inuit conocían las propiedades de cada tipo de piel. Sabían qué parte del caribú era más cálida, qué piel usar para bebés, qué pelo debía ir hacia afuera para repeler la nieve y cuál hacia adentro para mantener el calor. Sabían cuándo una prenda debía permitir libertad de movimiento y cuándo debía ajustarse como una segunda piel. Eran diseñadoras, ingenieras, científicas textiles, sin llamarse así, y eso no pasaba desapercibido. Un anorak bien hecho hablaba de su creadora. Las familias más hábiles para coser eran conocidas y respetadas. Los jóvenes preguntaban, en voz baja, quién había hecho tal parca. No por moda, sino por confianza, porque si una mujer era capaz de vestir a su familia contra el frío, era digna de formar una con ella. En otras palabras, una costura podía ser tan atractiva como una sonrisa, y mucho más duradera. Los hombres sabían admirar esa habilidad. Lo decían con frases como «ella cose con los ojos cerrados» o «su aguja no falla ni con los guantes puestos». Algunas mujeres eran tan reconocidas por su maestría que su trabajo pasaba de familia en familia como reliquia. Unos guantes cosidos por la abuela podían durar más de una década y aún ser usados por el nieto en su primera cacería. Y ahí, en ese gesto de heredar abrigo, también se heredaba belleza. Pero el proceso no terminaba en hacer la ropa, había que mantenerla. Las mujeres sabían cuándo volver a aplicar grasa sobre las costuras, cómo secar las pieles sin dañarlas, cómo almacenarlas sin que el hielo las deformara. Sabían coser rápido si una tormenta se acercaba, o despacio si el día estaba tranquilo. El ritmo del cosido se adaptaba al clima, a la urgencia, al viento. Y eso también era admirable, la capacidad de ajustarse al entorno sin perder precisión. Y aunque muchas lo hacían sin una palabra, sin alardes, sin aplausos, todos sabían que el calor que sentían al salir al hielo venía de sus manos. Y eso, en el Ártico, es lo más parecido a la belleza que existe. Y es que, en la cultura inuit, la belleza no se imponía, no se gritaba, no se exhibía, se tejía en silencio. Estaba en los pliegues de un abrigo que no dejaba entrar el viento, en el olor de una prenda recién engrasada para resistir la humedad, en la huella discreta de unas manos que trabajaban sin descanso. Pero incluso en medio de esta belleza, práctica, funcional, casi invisible para quien no la entiende, existían también formas simbólicas y visuales de hermosura, señales que hablaban de madurez, de coraje, de identidad.
marcas sobre la piel que no seguían una moda, pero que definían toda una vida. Y ahí es donde entramos a uno de los aspectos más poderosos y más bellos de la mujer inuit: su rostro como mapa, su cuerpo como historia. En muchas culturas del mundo, la belleza se asocia al rostro, a su simetría, su juventud, su perfección. Pero entre los inuit, el rostro no se medía por cómo lucía, sino por lo que contaba, porque había rostros que hablaban sin emitir una palabra, rostros que llevaban líneas, símbolos, sombras, historias, rostros que habían sido marcados con carbón, grasa, hueso y fuego, no para adornar, sino para recordar, para mostrar lo que se había vivido. Los tatuajes tradicionales, especialmente en las mujeres inuit, eran una expresión profunda de identidad, madurez y conexión espiritual. No eran algo opcional ni estético en el sentido superficial. Eran parte de un camino de transformación, un rito que convertía a una niña en mujer, a una mujer en líder, a una líder en memoria viva. Las marcas más comunes se encontraban en la barbilla, cruzando verticalmente desde el labio inferior hasta la base del rostro, en líneas paralelas, rectas, seguras. También había tatuajes sobre las mejillas, en la frente, a lo largo de los brazos, e incluso sobre las manos. Cada línea tenía un significado. Algunas indicaban que una joven ya había aprendido a coser, otras que podía cuidar sola de un niño, otras que había superado una enfermedad, o que conocía los cantos sagrados de su pueblo. El cuerpo era archivo, y cada marca, un capítulo. Hacerse un tatuaje no era un evento frívolo, era doloroso, lento y completamente intencional. Se usaban agujas de hueso o espinas afiladas, y se introducía carbón vegetal mezclado con grasa para fijar el pigmento bajo la piel. El proceso podía durar horas, días, y no se hacía frente al espejo, se hacía frente al fuego, al silencio, a las mujeres mayores que guiaban el ritual. No se tatuaba una imagen para gustar, se tatuaba una historia para ser reconocida. Y cuando alguien veía a una mujer con las marcas en su rostro, no pensaba en su edad o en su belleza juvenil, pensaba en lo que había logrado, en lo que había resistido, en quién la había instruido, en qué comunidad llevaba en la sangre. Las marcas eran respetadas, no solo vistas, y eso generaba una belleza completamente distinta, una belleza que imponía silencio, que exigía escucha, que hablaba con dignidad. Aparte de los tatuajes, el cabello también tenía su propio lenguaje. Aunque la función principal del peinado era práctica, evitar que el pelo se congelara o estorbara al trabajar, muchas mujeres tejían trenzas complejas, recogidos ceremoniales o dejaban mechones sueltos como símbolo de duelo o transformación. Algunas trenzas se decoraban con pequeñas cuentas hechas de hueso, conchas o piedras. No eran joyas en el sentido occidental, sino señales, mensajes tejidos. Un peinado podía decir si una mujer estaba comprometida, si estaba en periodo de descanso tras el parto, si había perdido a un ser querido, o si estaba enseñando a su hija a coser. Los hombres sabían leer esos signos. Las mujeres mayores los enseñaban como parte del lenguaje del cuerpo. Y así, la belleza no era un look, era una conversación silenciosa con la comunidad. La ropa también jugaba un papel. Aunque toda prenda tenía un propósito, también existían formas sutiles de personalización. Algunas mujeres aplicaban puntadas decorativas en las mangas, costuras en zigzag, bordes suavemente curvados, o utilizaban pieles con patrones particulares que habían sido reservadas especialmente para ellas. Esto no era lujo, era identidad. Un anorak podía ser bello no por su forma, sino por lo que representaba. Hecho por su madre, con piel de una foca cazada por su abuelo, cosido con tendón que ella misma preparó. Y en todo esto, las marcas, las trenzas, las costuras, se construía una belleza que no se podía falsificar, que no se podía copiar,
que no se podía olvidar, una belleza que no se deshacía con el paso del tiempo, sino que se volvía más clara, más fuerte, más sabia, como el hielo, transparente, duro y eterno. En una tierra donde el frío no da tregua y el tiempo se mide por lo útil y lo duradero, la belleza no era efímera ni frágil. Era algo que se podía leer en la piel, en las trenzas, en la forma de andar por la nieve sin romper el silencio. Y como en toda cultura, esa belleza también tenía un papel en el amor, en el deseo, en la conexión entre personas. Pero, como ya habrás adivinado, el cortejo inuit no se parecía en nada a las ideas románticas que hoy llenan canciones y redes sociales. En el Ártico, el amor era una construcción práctica, profunda, silenciosa y sí, también hermosa. En el Ártico, donde la palabra amor no se gritaba pero sí se sostenía, donde los inviernos eran más largos que los recuerdos y donde una mirada podía durar más que un anochecer. El amor entre los inuit no era lo que muchos imaginan. No era impulso ni capricho. No eran mariposas ni declaraciones dramáticas. Era una danza silenciosa entre la admiración y la necesidad mutua, entre la observación y la sabiduría compartida. Y sí, era amor, del más profundo, del que no necesita decirse en voz alta para que el corazón lo entienda. Allí, en medio de la nieve, una mujer hermosa no era la que destacaba por su ropa, porque todas vestían con pieles similares, hechas para sobrevivir al frío. No era la que caminaba con gracia, porque todas sabían moverse sobre hielo sin resbalar. No era la que reía más fuerte, sino la que sabía cuándo hacer reír. El amor empezaba en el respeto, y el respeto en la observación. Los hombres jóvenes miraban de lejos, durante semanas, a veces meses. Veían cómo una mujer cargaba el agua sin derramarla ni una vez, cómo cuidaba de sus hermanos menores sin una sola queja, cómo limpiaba, cocinaba, cosía, escuchaba a los ancianos y hablaba en el momento justo. Y ahí, sin buscarlo, nacía la admiración. Pero no bastaba con querer. En las comunidades inuit, elegir pareja era tan importante como elegir dónde construir el iglú. Si lo hacías mal, todo podía venirse abajo. Así que no se corría, se pensaba. Y muchas veces, la madre del joven tenía la última palabra. Ella observaba a la mujer igual que se observa una prenda cosida. No solo por fuera, sino por dentro. ¿Era firme? ¿Era resistente? ¿Tenía buena hechura? ¿Aguantaría los inviernos de la vida? Si la respuesta era sí, comenzaban los acercamientos. Pequeños, indirectos. Podía ser un trozo de carne especialmente cocido, entregado sin mirar a los ojos, una pieza tallada en hueso, un trozo de piel ya ablandada, detalles que hablaban sin decir una sola palabra. Si la mujer lo aceptaba y lo usaba o lo devolvía con algo hecho por ella, se entendía que la puerta estaba abierta. No había flores, no había canciones, había señales e intenciones compartidas con la delicadeza de quien sabe que todo puede romperse, si no se trata con cuidado. Las conversaciones venían después, y no eran interrogatorios sentimentales, sino charlas prácticas. ¿Qué sabes cazar? ¿Cuánto puedes coser en un día? ¿Sabes hacer cuerda de tendón? ¿Cuánto aceite sabes conservar? Porque aquí el amor no se trataba solo de emociones, sino de resistencia conjunta, de formar una alianza que pudiera sostener una familia, un trineo, un invierno entero. En otras palabras, el amor era una herramienta de supervivencia y también un fuego muy suave, que nunca se apagaba. No todo era tan serio, claro. También había bromas, juegos, gestos tiernos escondidos entre la rutina. Una mujer podía probar al muchacho mandándolo a buscar nieve blanda para derretir, y luego reírse cuando él regresaba con los guantes mojados, o darle una cuerda demasiado delgada para ver si sabía tensarla sin romperla. Y si él lo lograba, podía recibir como premio una sonrisa corta y una mirada larga. Y eso, en un lugar donde nadie derrocha palabras,
valía más que 1000 declaraciones. En ciertas comunidades, los jóvenes dormían juntos en los mismos espacios sin que eso implicara compromiso inmediato. Compartir calor corporal era necesario en un lugar donde el frío entraba hasta en los huesos. Pero dormir con alguien y despertar con ganas de quedarse cerca, de trabajar juntos al día siguiente, de compartir el silencio, eso sí era una promesa. El amor crecía como el hielo que se forma despacio, capa sobre capa, no como fuego, sino como luz tenue, y aún así calentaba. Cuando finalmente una unión se formalizaba, no se celebraba con grandes fiestas. El festejo era simple: el nuevo hogar, la repartición de tareas, el primer anorak que ella cosía para él. Ese era el verdadero matrimonio: un par de botas bien hechas, un plato caliente en la mañana, un compañero que no necesita hablar para saber cuándo moverse. Y aunque algunos matrimonios eran acordados por familias, especialmente en tiempos difíciles, el respeto era siempre la base. Una mujer podía rechazar, podía elegir. No se obligaba a nadie a compartir la vida si no había una mínima armonía, porque como decían los ancianos, el Ártico no perdona a los que caminan desacompasados. Allí, si vas en pareja, es porque confías en que el otro también ve la grieta en el hielo. Con los años, esas parejas se volvían leyenda en su comunidad, no por lo que decían el uno del otro, sino por cómo se movían juntos, por cómo sabían cuándo callar y cuándo cantar, por cómo compartían el trabajo, la caza, la risa y la memoria. Algunos ancianos decían que sabían cuándo una mujer amaba a su compañero solo por la forma en que le ajustaba el cinturón antes de salir, o por cómo lo miraba de reojo al servirle sopa. Y esa era la belleza más honda, la que no se grita, no se muestra, no se enseña, solo se vive. Entre los inuit, una mujer no se volvía bella de repente, ni por arte de magia, ni por el azar de los genes. La belleza se tejía desde la infancia, como una parca nueva, con hilos de paciencia, con capas de conocimiento, con puntadas de práctica y corrección. Una niña inuit crecía rodeada de gestos, de ejemplos, de pequeñas tareas que, a los ojos de alguien ajeno, podían parecer cotidianas, pero para su cultura eran las primeras lecciones de algo mucho más profundo: convertirse en el corazón de su comunidad. No había clases formales, ni manuales, ni tips para ser buena esposa. Lo que había eran madres, tías, abuelas y el hielo. Y entre todas, iban moldeando a la siguiente generación. Desde muy pequeñas, las niñas aprendían que sus manos no estaban solo para jugar, sino para curar, que su voz no era para hablar mucho, sino para decir lo justo, que su cuerpo no era para adornarse, sino para resistir, moverse y sostener. Y todo eso se enseñaba sin levantar la voz. A los 5 años ya sabían identificar qué piel era buena para mitones y cuál para botas. A los 6 empezaban a hilar tendón de caribú mientras su madre cosía. A los 7 probaban su primera aguja de hueso. Y cuando lograban pasarla por una piel sin romperla, era motivo de sonrisa. No aplausos, no gritos de orgullo, solo una mirada cómplice de la madre, tal vez un gesto breve de aprobación. Y esa era la belleza que más brillaba, la que venía del esfuerzo silencioso. Una niña también aprendía a escuchar, a distinguir la historia que se cuenta para enseñar de la que se cuenta para calmar, a leer los gestos del rostro materno, a interpretar cuándo había que ofrecer ayuda y cuándo simplemente quedarse cerca. Aprendía a preparar comida, no solo para alimentarse, sino para cuidar del grupo, a servir primero al anciano, a cortar la carne con el filo justo, a guardar lo que sobraba, porque el respeto al alimento, a la vida, a los demás, también era una forma de hermosura. Con el tiempo, esas niñas se volvían adolescentes, y entonces venían los momentos clave: coser su primera prenda sola, cuidar a su primer hermano durante una noche larga, preparar una lámpara sin ayuda. Cada paso era un peldaño hacia una belleza que no se podía comprar, ni copiar, ni acelerar.
una belleza que crecía con las cicatrices del viento, con los errores corregidos, con las madrugadas en silencio junto al fuego. Y cuando llegaban los tatuajes, todo cambiaba, porque ahí, por fin, la belleza interna se hacía visible. Una mujer con marcas ceremoniales en la barbilla no era solo adulta, era testimonio viviente de que había aprendido, había resistido, había escuchado y recordado. Las marcas eran pequeñas líneas, pero cada una podía contener años de vida. Y las niñas miraban esos rostros con respeto, con orgullo y también con una meta en el corazón. Sabían que algún día ellas también llevarían en la piel lo que ahora solo llevaban en la voluntad. Pero no todo era serio. También había juegos, canciones, risas escondidas detrás del trabajo. Las niñas cantaban mientras remojaban las pieles, se desafiaban entre ellas a coser más rápido, a empacar más ordenado, a contar historias sin reír. Esa parte lúdica era vital, porque no se trataba de formar soldados del hielo, sino mujeres completas, fuertes, tiernas, pacientes y capaces. Y en medio de todo, aprendían lo más importante, que su valor no dependía de cómo eran vistas, sino de lo que sabían sostener. Y así, cuando una joven estaba lista para formar su propia familia, no necesitaba adornarse, no necesitaba demostrar nada. Su historia ya estaba escrita en sus manos, en su espalda recta, en la forma en que sabía hacer silencio sin desaparecer, en cómo organizaba un hogar en medio del hielo. Y las niñas más pequeñas, que ahora miraban desde una esquina del iglú, sabían que, algún día, ellas también llegarían allí. Y ese ciclo, de mirada a gesto, de gesto a enseñanza, de enseñanza a herencia, fue, y sigue siendo, el secreto más silencioso de la belleza inuit. Así, generación tras generación, la belleza inuit no se heredaba en joyas ni se compraba en mercados. Se pasaba en gestos, en cantos, en miradas, en cicatrices y en habilidades que hablaban más fuerte que cualquier palabra. Era una belleza que no competía, no se comparaba, no se medía. Simplemente se construía, se compartía y se cuidaba. Y al mirar todo esto desde nuestro mundo moderno, lleno de filtros, tendencias y validaciones efímeras, es imposible no preguntarse: ¿qué hemos olvidado? ¿Qué puede enseñarnos esta forma de ver y vivir la belleza en un tiempo donde todo parece acelerado, pero tampoco se siente verdadero? Cuando uno mira todo esto desde fuera, desde una ciudad iluminada, desde una pantalla que nos devuelve un reflejo cada vez que se apaga, desde un mundo donde la belleza está atrapada en algoritmos, es inevitable sentir que algo se nos ha escapado, que entre tanto espejo, tanto filtro, tantas voces diciéndonos cómo vernos, hemos dejado de preguntarnos cómo queremos ser. Y entonces aparece la imagen de una mujer inuit, sentada junto al fuego de grasa, cosiendo en silencio mientras el viento golpea el iglú. No hay nadie mirándola, no está posando para nadie, no espera elogios, solo cose, cuida, sostiene. Y en ese gesto simple, contenido, cotidiano, hay una belleza más poderosa que cualquier portada, una belleza que no necesita ser validada, porque ya está validada por el hielo, por el tiempo, por la comunidad y por su propia historia. Hoy, cuando la belleza parece haberse convertido en un escaparate que se actualiza cada día, cuesta imaginar un mundo donde esa palabra significaba otra cosa. Pero ese mundo existió, y existe todavía en los rincones donde el frío no permite frivolidades, donde lo que vale es lo que sirve, lo que se cuida, lo que se transmite, donde la hermosura no se mira, se siente, se respeta, se hereda. Tal vez por eso estas historias nos conmueven, porque nos recuerdan que no siempre fuimos así, que hubo un tiempo, y hay culturas que lo mantienen vivo, donde el cuerpo era valorado por lo que podía hacer, no solo por cómo se veía, donde las arrugas no eran problemas a borrar, sino líneas de historia, donde un rostro sin adornos
podía ser el rostro más poderoso del pueblo, donde ser bella era sinónimo de saber, de cuidar, de sostener. Y esa diferencia no es menor, porque en el fondo todos seguimos buscando lo mismo: ser vistos, ser valorados, ser queridos. Solo que en el mundo moderno nos hemos acostumbrado a buscarlo afuera, a través de la imagen, a pensar que si la foto es buena, entonces lo demás se resolverá solo. Pero las mujeres inuit, sin cámaras, sin redes, sin modas, nos muestran que hay otra manera, una más lenta, más silenciosa, pero infinitamente más profunda. Ellas nos enseñan que la belleza verdadera no se encuentra en lo que mostramos, sino en lo que entregamos. No en lo que cambia cada temporada, sino en lo que permanece a través del tiempo. Nos enseñan que el amor no se gana por lucir bien, sino por ser alguien en quien confiar cuando el viento arrecia. Que una mujer es hermosa no por ser deseada, sino por ser indispensable. Y quizás esa sea la lección más valiosa que nos deja esta historia, que en un mundo que nos empuja a ser vistos, también hay poder en ser sentidas, en ser recordadas por lo que hicimos, no solo por cómo nos vimos, en dejar huella, no solo impresión. Hoy, más que nunca, necesitamos volver a mirar hacia el norte, no por el frío, no por el hielo, sino por la claridad que se respira allá. Porque en medio del blanco infinito, donde no hay ruido ni distracción, lo que brilla de verdad es lo que se sostiene por dentro. Y esa es la belleza que no pasa, la que no envejece, la que no se disuelve con la moda, la que no se borra con la luz, la que, aunque nadie la mire, sigue estando ahí. A veces hace falta mirar hacia el lugar más inhóspito del planeta para recordar lo que realmente importa. Hacia un mundo donde no hay vitrinas, ni pasarelas, ni focos que digan, aquí está la belleza. Hacia un lugar donde el tiempo no corre, pero el hielo sí, y donde el frío no perdona ni al que mejor se viste, pero sí honra a quien sabe sostener. Porque en el Ártico, todo lo que no es esencial, simplemente no sobrevive. Y sin embargo, ahí, en medio de la nada blanca, las mujeres inuit crearon su propio significado de lo hermoso, uno que no necesita reflejo, ni aprobación, ni trending topics, uno que nace de saber hacer, saber cuidar, saber resistir. ¿Puede haber algo más admirable que eso? La mujer más hermosa no era la más joven, ni la que más llamaba la atención, ni la que seguía una moda. Era la que, al final del día, podía mirar a su comunidad y decir: están alimentados, están abrigados, están vivos, porque yo estuve aquí. Y esa es una frase que no necesita espejo, porque tal vez el mayor error de nuestro tiempo ha sido confundir lo que llama la atención con lo que merece respeto. Y esta historia, esta cultura, este frío inmenso y lleno de sabiduría, nos recuerda que el respeto viene de otro lugar. Viene del silencio que alguien sostiene cuando todos se rompen. Viene del gesto justo, en el momento justo. Viene del calor que se comparte sin hacerlo notar. Viene del trabajo invisible que hace que todo funcione. Esa mujer que nadie vio, que cosió tu parca, que mantuvo encendida la lámpara mientras tú dormías, que sirvió primero a los demás antes de comer. Esa mujer es el centro del mundo inuit, y también el centro de una lección que no deberíamos olvidar. Porque allá, donde el hielo calla y la noche se extiende sin medida, la belleza no muere con el tiempo. Se vuelve más fuerte, más silenciosa, más útil, más sabia. Y al regresar de este viaje, con los ojos todavía llenos de blanco y el corazón lleno de respeto, solo queda preguntarse: ¿y si ese también fuera nuestro nuevo ideal de belleza? ¿Y si en lugar de intentar destacar, empezáramos a sostener? ¿Y si volviéramos a ver la hermosura en lo que cuida, en lo que enseña, en lo que acompaña? Tal vez la mujer más bella no sea la que brilla más fuerte, sino la que hace que los demás no se apaguen.
Y si tú llegaste hasta aquí, si escuchaste cada palabra como quien escucha un cuento al calor de una llama, entonces ya no estás viendo un video, estás recordando algo que siempre supiste, aunque lo habías olvidado. Ahora te invito a dejar tu voz en este círculo de historias. Cuéntanos desde dónde estás viendo esto. ¿Conocías esta forma de entender la belleza? ¿Te gustaría que en tu mundo se valorara más lo invisible? Déjanos tu comentario. Y si este relato tocó algo en ti, no te lo guardes. Dale like, compártelo y suscríbete. Este canal no solo cuenta lo que pasó, cuenta lo que aún podemos recuperar. Nos vemos en la próxima historia. Mientras tanto, recuerda, el frío forja, pero también revela. Y en medio del hielo es donde lo más humano brilla sin querer.